Bueno, mientras se va conectando la gente, espero que, bueno, los que hayáis visto las sesiones anteriores, pues si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, pues seguimos anotando todas las dudas que nos vais enviando para poderlas contestar en los próximos vídeos. Teníamos, bueno, esperamos un poquito hasta que se conecte más gente. Em, Teníamos algunas preguntas, ¿no? Sí, vamos a ir diciendo y vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos habéis ido haciendo en el vídeo anterior, las que dejasteis anotadas. La verdad es que, bueno, Facebook descoloca todos los comentarios, así que no vamos a llevar el orden que probablemente tenían en la realidad, pero tal y como nos han ido saliendo, las vamos a ir contestando. La primera pregunta que nos hacíais era ¿a qué afecta la confusión? Porque como recordáis, en la sesión del otro día estuvimos viendo el orden o impresión de conjunto que nos da, nos da una muestra cuando tenemos una escritura, que es lo que vemos a simple vista, y habíamos hablado de que dentro del orden hablábamos de escritura clara y escritura confusa. Os recuerdo que en la escritura confusa era cuando los renglones, las jambas o las ampas de diferentes renglones se tocaban entre sí. Entonces una persona nos pregunta que a qué afectaba esa confusión. Bueno, pues como dijimos, lo que ocurre cuando tenemos escritura confusa es que hay dificultad o hay embrollo para distinguir entre emociones, sensaciones, percepciones, ideas, sentimientos, pensamientos. Entonces todo queda, cuando uno trata de aclarar, confusión. Es como si todos los elementos que están en nuestro interior estuvieran pues, confundidos o embrollados, entonces a la hora de realizar las conductas o de emitir juicios, la persona pues tiende a confundir desde dónde está respondiendo. A veces responde desde la emoción, a veces responde desde el pensamiento, pero todo en sí está enmarañado. Y eso es lo que es un poco a lo que afecta esa confusión. ¿No? Lo suelo explicar así en clase, suelo decir que las ideas que nos hacemos o los suelo poner en compartimentos, ¿no? Está el compartimento de las emociones, el compartimento de los pensamientos, en la realidad está todo mucho más mezclado, pero para entendernos, lo que suelo decir es que en cada cajoncito tenemos pues cajón de emociones, cajón de pensamientos, cajón de percepciones. Y la persona con escritura confusa a veces tira de un hilo y no sabe de qué cajón está saliendo. Es como que todo saca un hilo muy grande lleno de cositas y todas están entremezcladas. Sería algo así. Yo a veces pongo el ejemplo de, digo, porque me gusta mucho la metáfora, ¿no? Y a veces es muy pedagógica. Cuando se te destiñe algo la lavadora, ¿no? Pues la persona que usa eh, tiene algo así, o sea, es como que los elementos se distinguen unos a otros, no Uh -huh. saben clarificarse, no sabe clarificar ni distinguir. Hmm. Sería algo. Realmente a todos nos pasa, dependiendo de qué personalidades, pero generalmente no actuamos desde un único elemento, ¿no? O sea, Ujú, realmente hay un cúmulo de cosas que nos hacen responder o comportarnos. Lo que ocurriría en las personas confusa es que les cuesta más discernir eso, darse cuenta de cuándo he reaccionado desde la emoción, cuándo he reaccionado por lo que pienso, por lo que siento, por cómo me comporto habitualmente. O sea, aquí en la confusión habría esa falta de poder razonar qué está pasando. O sea, como que cuesta más ver el por qué reacciono, por qué me comporto de esta manera. ujú, Entonces es, bueno, a la hora de hablar con una persona con confusa, pues le cuesta más darse cuenta de qué le está pasando en realidad. Es ujú, como que está todo más, no está aclarado. Como decías de la lavadora, todo está como desteñido, ujú. porque cuesta mucho ver realmente dónde está la camisa blanca, porque ha salido ya con muchos colores. Pues es algo así. Vale, la segunda pregunta era si, que es una pregunta súper común en los primeros días de grafo, es sobre tener diferentes tipos de letra, ¿no? Y me preguntaban si era sinónimo de tener varias personalidades. A ver, primero, lógicamente, em, tú no te comportas siempre en todo momento de la misma manera. Tú Uh -huh. tienes un abanico de posibilidades en tu personalidad, ¿no? Sin tener la personalidad disociada, pero tú tienes diferentes posibilidades en tus comportamientos habituales.
Y eso es sano y es normal, es comprensible. No te comportas igual con tu hermana que con el portero, que con Mm, eh, sí, el que te vende el pan, ¿no? Entonces tienes una capacidad de modular las emociones. Y entonces hay personas que lo tienen más acuciado y otras que menos. Las personas que tienen facilidad para escribir de diferente manera, digamos que tienen un rango emotivo mayor y tienen mayor apertura de posibilidades a la hora de comportarse. Las personas que escriben casi siempre de la misma manera, de forma idéntica, digamos, son más monótonas, son más homogéneas, ¿no? En sus mm, hábitos, sí. pero que eso no es personalidad disociada. No, no quiere decir que No, sean diferentes personalidades, pero sí que es verdad que lo que vamos a ver es, por ejemplo, se ve muy bien en los roles de, pues el rol del el trabajo. O sea, no, ujú, no te comportas de la misma manera en un entorno donde estás trabajando que con la familia, ¿no? O ujú, con personas que tengas muchísimo más vínculo que cuando tienes que mantener una posición diferente. Entonces ahí sí que es verdad que se ve muy bien esa variabilidad escritural, cuando son roles muy diferentes, como se comporta en casa, a si tiene que desempeñar una función, pues a lo mejor muy fría, muy aséptica, muy distante, de una persona que a lo mejor es muy emotiva, muy emocional, entonces ahí sí que se ve mucha diferencia en las letras. Claro, no quiere decir que sean diferentes personalidades, pero sí que es verdad que nos está manifestando diferentes roles. ujú. Y es verdad que con cada persona nos comportamos de forma diferente, porque cada persona despierta en nosotros cosas distintas. Entonces es verdad que vamos a ver esa variabilidad. Ujú. Como decía Juan, tener más variabilidad, pues es cómo se está comportando la persona en el ambiente, ¿no? Pero vamos, que no es nada malo y bueno, de hecho no escribimos igual cuando escribimos para nosotros mismos una nota Claro, rápida que cuando estamos escribiendo una más ujú. formal o más fría, va a ser muy diferente como escribimos. Muy Mm, bien. La tercera pregunta, Luz, es si la inteligencia se mide por la cohesión. Bueno, pues no exactamente. O sea, para mí la cohesión, o sea, que la escritura sea ligada o desligada entre letras, para mí dice más de cómo es la forma de razonamiento, pero no quiere decir que sea la inteligencia. O sea, Ujú, para mí una escritura ligada nos va a hablar de un razonamiento de tipo más deductivo, una persona que saca ideas generales a partir de todas las ideas las va componiendo y va sacando un hilo conductor que le lleva a sacar conclusiones. Mientras que en una escritura desligada lo que yo veo es un razonamiento más de tipo inductivo. Es decir, personas que de las ideas generales sacan las ideas particulares. O sea, sí que me hablaría del razonamiento, pero no de la inteligencia, ¿vale? La ujú. inteligencia se ve por muchos otros factores, ¿no? Como puede ser la velocidad, la forma que tiene de hacer enlaces originales, vamos a ver que es por otras razones que sumadas nos dan el cuadro de inteligencia. Pero bueno, son muchos rasgos los que nos hablarían de inteligencia, que sumados nos dirían de qué manera la persona razona, percibe la realidad, es capaz de generar ideas, y bueno, pero no sería solo por la cohesión, ¿vale? La cohesión nos hablaría de la forma de razonamiento, Ujú. en el aspecto inteligencia. Luego teníamos otra pregunta, Juan, em, que si alguien nos decía que tenía dificultad para entender entre el concepto de lo que hablábamos el otro día de legibilidad y inteligibilidad, que Ujú. son cosas distintas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, primero hablaríamos de grados de legibilidad. Eh, la legibilidad era cuando tú podías de forma separada identificar que una letra era esa letra. Entonces, o sea, tú tomas una palabra y separas de esa palabra que tiene unas cuantas letras, vas viendo letra por letra si esa letra es la letra que canónicamente se considera así, ¿no? Y entonces, si tú sabes identificar de forma aislada esa letra, entonces decimos que esa letra es legible. Cuando tú tienes un alto grado de legibilidad, ¿no? Pues entonces decimos, más del 80%, decimos que la persona tiene una letra legible, es decir, tiene capacidad para transmitir lo que se le pasa por la cabeza, ¿no? Y la inteligibilidad es cuando tú, en conjunto, puedes ver
dilucidar lo que hay, aunque luego letra por letra no lo entiendas, ¿no? Pero si, por ejemplo, si tú ves una palabra cualquiera, camión, ¿no? Pues igual si tú aíslas letra por letra, pues no es legible, pero si tú la ves en conjunto, pues ves que la palabra es camión, clarísimamente. Claro, Entonces eso es inteligible, pero no tiene por qué ser legible. eso es lo que os comentábamos el otro día. Que podemos entenderlo porque también el que está muy acostumbrado a ver letras o incluso un maestro de educación infantil o de primaria que está acostumbrado a ver un montón de letras de niños o de adolescentes y ya solo con verlo sabe lo que pero es verdad que a lo mejor claro, no tiene nada que ver con la legibilidad, pero él Claro. entiende la letra de sus alumnos, pues sería algo así, lo que decía Juan. La quinta pregunta era si la muestra 1, ¿no? La Sí, carta, la carta de la muestra uno era aquella que habíamos visto, que era una escritura con macroestructura cuidada. Os la había enseñado, no sé ahora dónde está. Bueno, la tenéis en el vídeo 2. Es la escritura que era una carta muy formal, que tenía todo muy bien colocado, ¿no? Y la tenéis en el vídeo anterior. Lo que nos preguntaban es que si en esa carta, que está muy bien escrita, es decir, que era legible además, porque se entendía perfectamente cada letra, eh, a la vez también era clara. Dice, pero su espacio a la derecha, referido al margen derecho, no deja mucho espacio. Entonces preguntaba que a qué se refiere. Bueno, pues realmente, bueno, es esta la carta. De los márgenes vamos a hablar en la próxima sesión, la verdad. Pero bueno, no quería decir nada. En realidad, a lo que me refería para responderte a la pregunta es lo que nos importa aquí es ver que realmente la impresión de conjunto está cuidada, que es la macroestructura, ¿no? Que sigue, aunque tenga mucho margen o poco margen, no nos hemos metido todavía en eso. Aquí lo que yo quería dejar claro es que cuando tú miras el escrito, lo que estás viendo es que todo está colocadito, como que todo está ordenado, que la persona sigue un orden, sigue una estructura, independientemente de que haya dejado mucho margen o poco margen. Entonces, seguiríamos estando, aunque el margen sea pequeñín, seguiríamos estando en una macroestructura cuidada, ¿vale? Independientemente de que tengamos un margen grande o un margen pequeño, que con eso obviamente nos va a dar una interpretación diferente, pero no va a quitar que la persona realmente pues haga las tareas con cuidado, con limpieza, con orden. Eso va a seguir siendo exactamente igual, aunque tenga el margen grande o lo tenga pequeño, ¿vale? Que en esa interpretación entraremos cuando hablemos de márgenes. Y ahí le daremos el matiz a cada escritura en función del margen que nos deje. Pero en general, una escritura cuidada va a tener todos los rasgos psicológicos que hablamos el otro día. ¿Vale? Le va a gustar tener un orden, llevar una estructura, las tareas con limpieza, fijándose en los detalles, eso va a ser igual, aunque tenga un margen pequeñín, ¿vale? Y bueno, ya nos metemos en lo que íbamos a ver Sí, hoy. eso es. Vale, pues seguimos con un pasito más en nuestra explicación del espacio gráfico. Recordamos que analizar el espacio gráfico era analizar la macroestructura de la persona y ver cómo es la relación de esa persona con su medio. Entonces, había tres consideraciones interesantes en el espacio gráfico. Una era lo que vimos la sesión anterior, todo lo referido al orden, al cuidado, tal. Otro será lo que veamos en la semana que viene, que serán los márgenes. Y lo que vamos a ver hoy es la distribución de espacios. Que para ello es básico entender lo que llamamos negro y lo que llamamos blanco. Entonces, Luz. Sí, simplemente lo que llamamos negro, independientemente del color de tinta que hayamos utilizado para escribir. Decimos, eh, decimos negro, pero para referirnos a la carga gráfica, a que hay mayor o menor carga A la gráfica. tinta, vamos. Si hay más tinta, estaremos hablando de una escritura donde predomina el negro. ¿Vale? Cuando vemos el folio en general, lo que vemos es que predomina el escrito sobre el blanco. El blanco sería lo que no se escribe, lo que queda vacío. Los espacios entre letras, entre letras si es en caso de que sea desligada, espacios entre palabras, espacios entre renglones, los márgenes, todo lo que nos deja de blanco, cuando predomina, al ver un escrito, nos predomina un blanco, diríamos, es una escritura con predominio de blanco. Si lo que vemos es que predominan las tintas, decimos que es una escritura con predominio de negro, aunque haya escrito con boli verde.
¿verdad? Da igual el color, es simplemente que lo que tengamos es más escrito o menos escrito. Entonces, cuando lo que predomina es el negro, lo que decimos es que hay un predominio del hemisferio derecho. Es decir, que la persona tiene más activo el hemisferio derecho, es más emocional, es más emotiva. Cuando lo que predomina es el blanco, hablamos de que lo que hay es un predominio de activación del hemisferio izquierdo y por tanto la persona pues es más racional, menos emotiva. Eso es. Y como en todo, como has dicho, hay grados. Efectivamente. Entonces, así a grandes rasgos, solemos hacer en principio tres distinciones, luego Juan nos hablará más pormenorizadamente, pero yo os voy a hablar de como los tres tipos así más generales. Tendríamos en primer lugar la escritura espaciada, que como he dicho es la en la que preponderan los intervalos blancos. Vemos el papel y estamos viendo un escrito donde lo que hay es más blanco que negro, más blanco que tinta. Ahí lo que tendríamos sería una persona con un espíritu crítico, con una visión amplia de las cosas. Si lo que estamos viendo es que predomina mucho blanco, o sea que el signo se nos extrema, podríamos tener una persona que tiene mucha dispersión de pensamiento. Le cuesta centrar la atención, se dispersa mucho, ¿vale? Es una actividad más dispersa. También lo que hay debajo de todo esto es un deseo de ver con claridad todo, de ver claridad en sí mismo, en torno a sí, busca la claridad en todo, en las personas, en los hechos, en la vida, en sí mismo. Por eso va a intentar rodearse siempre de ambientes claros, intentando también el distanciamiento, no le gusta el contacto tanto como una escritura condensada, que ahora veremos, y claro, lo que nos da también es un desperdicio del tiempo y del dinero, porque realmente desperdicia el papel. Podéis encontrar personas que escriben 4 renglones y ya desechan la hoja y cogen otra, porque hay tanta distancia entre palabras, entre renglones y demás, que al final lo único que haces es que dices, pues está gastando folios, pero, pero porque es su forma de entender la realidad, ¿no? Y entender el espacio. Em, Después de la espaciada tendríamos la escritura concentrada. En la concentrada lo que predomina es el texto sobre los espacios en blanco. Y aquí lo que tendríamos es lo contrario, es la concentración de la atención, sí que es capaz de concentrarse en la tarea o en lo que esté ejecutando, va a ser va a prestar mucha atención. Tendría buena memoria para los detalles de todas las actividades que tienen que ver con la vida cotidiana, pero es lógico, porque si prestas más atención, también tienes más capacidad para, ¿no? Si tú estás, cada cosa que haces o cómo ejecutas las cosas, vas concentrado y prestando atención, pues obviamente va a tener más facilidad para la memoria. Luego, por otro lado, este no va a derrochar tanto, va a tener más sentido de la economía. Va a ser una persona que va a aprovechar el recurso, va a aprovechar el folio, por tanto también aprovecha las cosas, aprovecha los recursos, aprovecha todo de otra forma muy diferente al de escritura espaciada. Aprovecha recursos, como decía, tiempo, espacio, actividad, va a ser más productivo y también más perseverante, porque está más concentrado en la actividad, en la tarea que tiene que realizar. Y luego, por último, el extremo sería la condensada. Una escritura condensada es como una concentrada, pero en grado superlativo. Es cuando vemos todo el espacio invadido, ausencia de márgenes, la persona invade todo el texto. O sea, todo el folio, perdón, estaría invadido completamente de texto. Bueno, pues como lo anterior, pero en extremo. O sea, sería, y además una persona con una insatisfacción permanente, ¿no? Que nunca se siente satisfecha y quiere más y más de todo porque necesita más espacio. Incluso a veces, cuando llegan al final del folio, te empiezan a escribir por el margen para aprovechar todo. Eso también acarreará muchos problemas, ¿no? Sobre todo a la hora de tomar decisiones, pues normalmente no sabrá ver con suficiente perspectiva las decisiones, ¿verdad? Claro, claro. Porque aquí hay demasiada estimulación. Está la persona en constante, presta mucha atención, está muy concentrada en lo que hace, pero claro, al estar tan concentrado también estás percibiendo todo, que te está bombardeando todo Claro, también. no hay, digamos, hay una carencia de abstracción. Claro, Porque aquí lo bueno que nos da la grafología es ver el abanico de posibilidades, ¿no? De hecho, ahora nos vamos a meter con ejemplos para que lo veáis claro. Entonces, si queréis empezamos. Bueno, Luz ha hablado de tres, pero en realidad
Yo siempre hablo de cinco, ¿no? Cinco subtipos o Bueno, yo hablo cinco. de tres en primeros y Sí, cuando vamos avanzando metemos más complejidad, pero en principio yo con que os quedéis con tres opciones, genial. Luego ya obviamente se puede matizar más en grados, pero las tres que os he dicho, si os quedáis con espaciada, concentrada y condensada, pues claro, luego tenemos sí. más matizaciones El extremo de blanco, o sea, el extremo de, vamos a decir, de la espaciada. de espaciada sería un subtipo que se llama isolé, que es aislado. Entonces, para que veáis, fijaos, siempre los espacios se valoran respecto al óvalo medio, ¿vale? Entonces, aquí fijaos el espacio tan enorme que hay entre palabras y renglones. Esta persona va a buscar considerar todas las posibilidades, todas las hipótesis, y va a buscar planificar absolutamente todo en su cabeza, ¿no? Antes de lanzarse a la acción, ¿no? Tiene que lo planifica todo. Claro, esto le puede crear una ansiedad, ¿no? Una ansiedad por exceso de claridad, ¿no? Em, Tiene elementos positivos y negativos, ¿no? Mm. Pero claro, esta persona tiene problemas de ansiedad, ¿no? Fijaos las chimeneas que tiene. Sí, cuando hay tanto espacio, tantísimo espacio ahí, por ejemplo, todo esto que estáis viendo, a ver, es que me va al revés todo esto de aquí. Cuando veis tantos espacios nos están hablando de ansiedad o angustia, ¿vale? Ujú, Entonces sí que es verdad que tener ese pensamiento crítico, esa ujú, forma de buscar siempre ver todo con claridad, la amplitud de miras, el tener esa facilidad para poder ver las cosas en perspectiva, poder anticiparse a lo que va a pasar, ver las consecuencias. Tiene esa capacidad de abstracción, pero es verdad que al final también esa angustia también le aísla muchísimo del contacto con los demás. ujú. El siguiente sería, el siguiente escalafón, es otro grado menor que el anterior, pero sigue siendo espaciada. Em, para que veáis, esta letra es muy diferente, ¿verdad? Es muy chiquitilla. Eh, Esto se llamaría aireada, ¿vale? Se mide en relación al óvalo medio. Aquí el óvalo es muy pequeño, casi microscópico, y el espacio entre palabras es bastante considerable. O sea, aquí caben más de 4 óvalos entre palabras en términos medios, y esto sería aireada, ¿vale? Entonces esta persona, y además con una velocidad bastante importante, entonces esta persona además es muy activa mentalmente, pero tiene también mucha perspicacia a la hora de pensar, o sea, es muy rápida, muy inteligente. Ujú. Luego estaría un término medio, que sería la equilibrada, ¿verdad? Sí, Donde los blancos y los negros están equilibrados, esta por ejemplo, sí. más o menos. Ujú. Hay muchísima emotividad porque hay mucha variación, eh, vale, eso sería Veis equilibrado. como lo que hablábamos, ¿no? En márgenes, renglones, espacios entre palabras, ¿no? Que aquí el equilibrio se Ujú, ve en que es capaz de combinar esa parte de negro y esa parte de blanco, de ujú, manera que hay un equilibrio entre ambas tendencias. ujú. Luego ya pasaríamos a la región de las concentradas, ¿verdad? Ujú. Ya que hay bastante para elegir. Sí. Mm, Esta misma, por ejemplo, es muy clara. ¿Esta? Sí, esta es concentrada, ¿vale? Aquí veis Ujú. que hay bastante relación de negro, bastante tinta en relación al blanco, ¿vale? Esta persona es netamente afectiva, Ujú. muy expresiva, va a necesitar tener constantemente alguien con quien hablar, ¿no? Ujú. Alguien con comunicar sus pensamientos, sus anhelos, sus penas, sus angustias, o sea, necesita verbalizarlo, ¿no? No así los que son más espaciados, ¿no? Pues están más metidos dentro de sí, pero una persona en la medida en que tiene más expresión más tinta, ¿no?
Ujú. Necesita verbalizar las ideas que Ujú. Sí, necesita de alguien con Sí. quien compartir, poder conectar. O sea, Ujú. es que necesita de los demás para poder expresar todo lo que tiene dentro. Y luego ya, en el extremo, extremísimo, estaría la condensada. Sí, ¿vale? Ujú. Vamos Además, a ver. A ver. como hemos dicho que los espacios se valoran respecto al óvalo medio, este óvalo es enorme, ¿vale? Necesitaría muchísimo espacio entre letras, entre palabras, porque al ser tan grande, ¿verdad? La consideración, pues todo Ujú. se ajusta al óvalo. Y esta sería condensada. Recuérdanos que era Sí, condensada. Era, condensada es cuando, o- claro, el superlativo de la concentrada, es el ujú, grado máximo de concentración entre espacios entre palabras, ausencia de márgenes, los renglones, si os fijáis aquí, los renglones unos se tocan a otros, pero claro, porque tiene un tamaño, como decía Juan, siempre hay que hacer la consideración con respecto al óvalo de la persona que está escribiendo, es decir, su cuerpo central. ¿Cómo es el cuerpo, la zona media? Nos va a dar, claro, aquí en este caso, como es una zona media muy grande, pues esta persona debería dejar, para estar equilibrado, más espacio entre renglones. Que no es así, lo deja, está haciendo letra muy grande y además está concentrando muchísimo los renglones, con lo cual nos sale una escritura condensada porque ocupa todo el espacio de negro. Y es lo que hablábamos, que ujú. cuando es esa condensación de texto, pues lo que nos está diciendo es una persona que necesita constantemente tener contacto, expresar, ¿no? Más que eso, sobre todo es que no deja espacio al otro para nada. O sea, Ujú. se toma, Pero lo necesita el otro toma para al mundo como una poderlo, expresión de sí mismo, ujú, entonces te avasalla pero completamente. necesita un otro para Sí, avasallar. sí, 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 claro. Claro, si Claro. no, esta persona sola en sí no tendría a quien avasallar. O sea, No, no, es claro. verdad que por eso estas escrituras más de negro necesitan más de, aunque sea solo para exhibir, pero realmente, porque luego dependerá de para qué quiera al otro, Ujú, ¿no? Pero es verdad que necesitas de, ujú. de contacto, de relación para poder Eso es, expresar. eso es. Bueno, pues esto sería lo más sencillito en cuanto a distribución de espacios. Luego se puede complicar muchísimo porque habría que meter cómo es esa distribución de espacios en relación a la Ujú, estructuración de la letra, ujú, para saber de qué manera tú expresas las emociones, ¿no? ujú, Para dar una definición ajustada al caso. claro. Sí, hemos hablado en términos, o sea, los Ujú, signos concretos en términos generales. Obviamente luego se matiza en función del resto de signos, ujú, pero queremos hacer, como ya habíamos dicho, pues una visión general de los rasgos, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues, Bueno, pues eso pues es hasta aquí lo que queríamos enseñaros hoy. os pondremos las muestras luego en los comentarios, Sí, ¿vale? Para que igual la que veáis hicimos el otro día. con claridad y cualquier pregunta que tengáis, pues el próximo día hablas, Eso es. ¿verdad? Sí. Y Nosotros, o sea, aunque veáis el vídeo más de todo lo que nos indiquéis, lo responderemos el próximo día. Eh, y yo creo que ya está. sí, El próximo día vamos a hablar de márgenes. eso es, eso es. Seguimos, como veis, con la macroestructura. Ujú. Pues nada, esperamos que os haya gustado y que el próximo día, el próximo martes, volvamos a vernos. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima semana.